Hola, buen día. Felipe Ojeda, Miguel Pacheco, Hola, profe, buenos Roberto, días. Nicolás. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Bien, no Qué estoy en bueno, Concón, eso sí, ahora estoy en los Andes, ¿eh? Pero siempre dentro de lo que es la quinta región. qué bueno. ¿Mm? Robin Profe, Arnaud, ¿cómo está por Europa usted? Robin. Hola, ¿qué pasa, profe? Hola Robin, ¿cómo estás? Sí, estoy bien, gracias. ¿Y usted? Qué bueno. ¿Cómo está Europa? Eh, bueno, de lo que sé, por Francia están abriendo un poquito. Sería como una fase 3, más o menos. Ya, Y pero siguen bajando los cifras. ya. ¿Mm? La familia, Robin, Sí, mejor. mejor que bueno, ya me alegro. ¿Mm? Bueno, espero que siga todo mejorando por allá. Ujú. Claro, muchas gracias. Buenos días, Daniel Cortés, Felipe Ojeda, Joaquín Antonio Castro, Buenos días, profe. Buenos días. Miguel ya lo saludé ya, Miguel Pacheco, Roberto Lagos también, a Robin, Sebastián Rojas, buenos días, Sebastián. Buenos días, profe. Leonardo Bravo, ¿cómo está Leonardo? Bien, vamos a dar inicio, ¿cierto? La semana pasada, que fue el viernes pasado, la última clase, nos detuvimos para hacer una reflexión respecto a un incidente que hubo de un avión acá en Chile y desde ahí sacamos algunos conocimientos y algunas conclusiones respecto sobre todo a la importancia, ¿cierto?, de aprender a hacer análisis y buscar las causas raíces de lo que son las potenciales fallas. También vimos, ¿cierto?, y analizamos bastante lo relacionado con confiabilidad operacional y particularmente lo relacionado con la confiabilidad de los procesos, que particularmente la confiabilidad de los procesos dentro de lo que es la confiabilidad operacional, uno de los aspectos que le da importancia es lo relacionado con la configuración, y uno de los aspectos que vimos en relación a la configuración es que la configuración en stand-by y en paralelo, ¿cierto? Era una configuración bastante más confiable, la cual permitía o permitió, en este caso, ¿cierto?, ante la falla de una de las turbinas del avión que estuvimos analizando, permitió, si bien con algunas dificultades y con mucho miedo por parte tanto de la tripulación como por parte de los pasajeros, permitió, gracias, ¿cierto?, a la pericia y los aspectos relacionados también con confiabilidad operacional del operador, particularmente del piloto, lograr, digamos, a un buen fin y que esto quedara, digamos, en el historial del equipo, en el historial del avión. Vimos también otro concepto importante dentro del análisis, que es el contexto operacional, y que el contexto operacional de este vuelo particularmente y de este incidente se debe a que este aeropuerto, Carriel Sur, en Concepción Talcahuano, está ubicado muy próximo a un humedal y muy próximo al mar, y donde los primeros indicios señalan que la falla de la turbina se debió, ¿cierto?, a la alta presencia de aves en el sector, y que una de esas aves se introdujo a una de las turbinas, lo que llevó consigo, ¿cierto?, a un incendio, una explosión de la turbina y posteriormente a su falla, lo cual significó que el avión se vio envuelto en este incidente y tuvo que volver
al aeropuerto con todos los problemas económicos y todo lo que, digamos, el efecto también sobre las personas y todo lo que significa desde el punto de vista de un incidente de estas características, donde pudo haber ocurrido una falla de características catastróficas. ¿Ya? Eso es lo que conversamos y lo que vimos básicamente en la clase pasada, donde nosotros debiéramos haber iniciado ya lo que es el análisis de otro de los procesos relacionados con la ingeniería de mantenimiento, que es la metodología o el proceso RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad, el cual vamos a ver en el día de hoy. Miguel Pacheco, Miguel, ¿quiere acotar algo más de lo que vimos la semana pasada? No, profesor. ¿Qué te acuerdas del contexto operacional y, y dentro de qué metodología lo utilizas tú? ¿Y por qué es importante el contexto operacional en estos procesos? No recurra a los apuntes, recurra a sus conocimientos. El micro. Ricardo tiene el micrófono abierto. No sé si quieres seguir conversando. Conche tu madre, hermano. Oye, algo pasa y por favor modérense también en el vocabulario. Recuerden que estamos en clase. Roberto Lago, ¿nos quieres ayudar con relación al contexto operacional? Porque es importante definirlo bueno, en general para cualquier análisis de algún problema es siempre importante identificar el contexto operacional. Porque se supone, ¿cierto?, que ya la estrategia que nosotros hemos desarrollado o que tenemos que cumplir, la estrategia o los planes, para ello nosotros ya hemos estudiado, analizado el contexto global. Y hoy en día, acá particularmente en Chile, nosotros podríamos darnos toda una reflexión con respecto a lo que viene en este contexto global. Y cada vez que nos enfrentamos a un contexto global cambiante y diferente, nosotros debiéramos analizar y estudiar lo que es la estrategia. Pero particularmente, Roberto, respecto al contexto operacional, ¿por qué crees que fue importante en el incidente que analizamos? Y esto es lo último para que empecemos a avanzar, porque si no, no vamos a avanzar en la materia. Roberto. Fue importante Ya, dale, Roberto, por favor. porque además de ser el primer paso, fue como externo vino la causa, porque la AVE no está dentro del aeropuerto, sino que es un factor externo. Claro, pero es parte del contexto donde está operando, donde se realiza la primera operación o dos operaciones sumamente importantes dentro de lo que es el ciclo de vuelo. Una es lo relacionado con el despegue y también esto afecta en lo que está relacionado con el aterrizaje, porque durante el aterrizaje también nos enfrentamos al mismo problema. Pero el contexto operacional es sumamente importante porque nos permite a nosotros identificar cuáles son los riesgos a lo que está expuesto, ¿cierto?, a la operación propiamente tal. Y asociado a esa operación que nosotros estamos desarrollando también están los riesgos para las personas. O sea, el contexto operacional nos permite identificar los riesgos. Acuérdense que el segundo paso de la ISO 31000, una vez que yo identifico el contexto operacional, voy y busco, ¿cierto?, en base a ese contexto operacional yo identifico también los riesgos. Luego del análisis de los riesgos, ¿cierto?, yo voy y hago una evaluación de los riesgos. Posteriormente los jerarquizo y luego aquellos riesgos que son intolerables o no son aceptables son los riesgos que yo debo proceder para lo que es el análisis.
En el caso particular de lo que ya estamos viendo, de lo que estamos viendo, o en el caso no particular, sino que en lo general, dentro del modelo de 8 pasos, yo ya en la etapa 3, cuando estamos hablando de un proyecto del tipo Brownfield, yo lo que hago, ¿cierto?, es que identifico cuáles son los equipos de mayor riesgo. Y en este contexto operacional, ¿cierto?, hablando, ¿cierto?, de que el sistema, el proceso es el avión propiamente tal, los equipos que se ven expuestos a mayor riesgo por efecto de este contexto operacional de la proximidad al humedal en las operaciones tanto de aterrizaje y despegue, pasan a ser las turbinas. Y es por eso que estuvimos hablando también buscando algunas alternativas de solución, porque una alternativa de solución bastante general, una de las cosas que señalábamos nosotros, ¿cierto?, que también es un sistema de protección para para lo que son estos riesgos, son las alarmas sonoras que permitían ahuyentar a las aves bajo esta condición. Pero siempre recuerden, ¿cierto?, en ingeniería o para cualquier problema que yo quiera resolver, ¿ya?, el uso, o sea, la identificación del contexto operacional es sumamente relevante. ¿Algún comentario final, Miguel Pacheco? Me causó extrañeza la solución. Si un pájaro se mete a la turbina, ¿por qué simplemente no se le pone una rejilla a la turbina para que no le ingresen elementos? ¿Estuvo en la clase pasada usted, Miguel, o no? No, no estuve en la clase pasada, estaba conversando recién con un compañero para ponerme al día y me comentó que Hubo estaría pasando. varios que hicieron ese análisis de no ponerle una... ¿Por qué no se le puede poner una... Sebastián Roja parece que fue uno de los que... O Leonardo Bravo. Leonardo, parece que tú fuiste el que... Sí, yo fui. ¿Le podrías explicar, por favor, a tu compañero o colega? No hay problema. Bueno, no se coloca algún tipo de mallado o alguna forma de que se tape la turbina. Una de las razones es porque se baja la eficiencia de la turbina, porque se trata de adquirir todo el aire posible, ¿cierto? Para comprimirlo, ¿cierto? Pase la cámara de combustión y haga el proceso de propulsión del avión. Y lo segundo es que, por dar ejemplo, si es que un ave impacta también el mallado, bueno, quizás el ave se puede salvar, pero igual el mallado va a quedar con daño y es posible que las aspas, ¿cierto?, de las turbinas tomen este mallado y también ocurre la destrucción. Puede darse el caso de que el impacto sea tan fuerte que al final entre ave con el mallado y la destrucción es mucho más grave de la turbina. Entonces, frente a eso, se decidió mejor, bueno, dejarlo abierto nomás y si entra una ave, bueno, lamentablemente el animal no sobrevive a ese hecho, pero la turbina no sufre como daños o sea, no Tan más masivos, se severos. puede decir, más críticos en los daños. Por eso no se han puesto eso. ¿Le queda más claro, Miguel, o no? Sí, totalmente. Gracias, Leonardo. Gracias, Leo. Bien, pero ya visto ese incidente, sobre todo lo que me interesa a mí en esta, digamos, en este análisis que hicimos, entender, ¿cierto?, de qué forma nosotros y cuáles son las herramientas con las cuales contamos para hacer análisis de este tipo, de tal manera de siempre empezar a buscar lo que es la causa raíz, ¿no? ¿Cuál es tanto la condición subestándar, como así también el acto subestándar que pudo haber el cual puede haber generado un incidente de estas características? Hablamos también, ¿cierto?, de todo lo relacionado con lo que es la confiabilidad operacional. ¿Cómo yo puedo ir aumentando la confiabilidad operacional en la medida, ¿cierto?, de que aumento la confiabilidad humana, aumento también
la confiabilidad de proceso, la confiabilidad de equipo o lo que es la mantenibilidad. Y al analizar esos 4 factores, yo también puedo determinar, ¿cierto? Y detectar cuáles son las causas raíces, los modos de falla o los actos subestándar que concurrieron a objeto de que se generara un incidente, una falla, y con eso, ¿cierto?, la pérdida correspondiente. Bien, vamos a ir al... Nosotros hemos visto básicamente 2 métodos, 2 procesos bajo los cuales yo puedo establecer o mitigar las fallas o los riesgos asociados a las fallas de un equipo. Vimos, ¿cierto?, el GRM, y donde el GRM particularmente está asociado y muy asociado a la ISO 31000, donde, como lo hemos visto, está el contexto operacional. Posteriormente, una vez que identifico el contexto operacional, debo identificar los riesgos. Una vez que identifico los riesgos, hago la evaluación, posteriormente la jerarquización, y aquellos riesgos que resultan del tipo inaceptable son los que yo debo inicialmente, a objeto de diseñar un plan de mantención y de mitigación, son los que yo debo desarrollar a objeto de alcanzar el nivel de mitigación deseado, de tal manera que los riesgos queden bajo control, los riesgos de falla estén bajo control, y esos fundamentalmente son los que yo denomino como los planes de mantenimiento, y en la medida que yo avanzo en el desarrollo de los planes de mantenimiento, esos se transforman en los planes matrices de mantención. Esos planes de matrices de mantención son los que yo estoy proyectando, los que estoy mejorando y los que estoy sometiendo a control. De tal manera, ¿cierto?, que la ingeniería de mantención se haga cargo de dinamizar el mantenimiento a objeto de alcanzar la confiabilidad operacional y la integridad operacional que nosotros andamos buscando. El otro método que vimos, ¿cierto?, con algún nivel de detalle, es el RBM y el RBI, que son el mantenimiento basado en riesgo. El mantenimiento basado en riesgo se diferencia particularmente del GRM y del RSM, en que para hacer la evaluación de riesgo, el valor esperado de la pérdida, yo utilizo, lo calculo por la vía de la probabilidad por la consecuencia, pero en el caso de la probabilidad, el tipo de probabilidades que nosotros utilizamos es la probabilidad estocástica, y utilizamos también el árbol de falla como una forma de lograr determinar la probabilidad de falla de cada uno de los componentes, y de esa forma lograr la probabilidad de falla del sistema, o la probabilidad de falla del componente, o la probabilidad de falla del artefacto que nosotros estemos analizando. A diferencia, ¿cierto?, del GRM y del RCM, que es el que vamos a ver ahora a continuación, en que la probabilidad que yo utilizo básicamente es una frecuencia, y es una frecuencia, en el caso del RCM, particularmente se basa y se centra en lo que es la experiencia del operador, del mantenedor, de alguno de los integrantes del grupo que da lugar y forma lo que es este método, que es uno de los métodos más utilizados, que es el RCM. Es el que nos vamos a dedicar a ver y a revisar y analizar en el día de hoy, y probablemente en la próxima clase, y vamos a terminar con el cuarto método, que por lo menos lo mencionamos, ¿cierto?, que era el TPM, el mantenimiento productivo total, que fundamentalmente se basa en lo que son 8 pilares, que los vamos a analizar y a mencionar posteriormente, pero ahora nos vamos a focalizar fundamentalmente en lo que es el RCM. ¿Alguna consulta hasta ahí? Miguel Pacheco de nuevo, porque Miguel no estuvo en la clase pasada. ¿Miguel? No, profesor. ¿No? Vamos adelante, no. Ok. Leonardo Bravo. Sí, tengo una consulta Por favor. de lo que acaba de comentar, que el RCM
como se centra, ¿cierto? Un poco de la experiencia, tratar de, ¿cierto? De la experiencia de los operadores. O sea, Sí, se está tratando de, por dar ejemplo, todo la información que se tienen de los operadores, poder, poder plasmar, o sea, pasarlo de como de lo tácito, pasarlo a tener como un documento donde se tenga esa información, como de ese conocimiento de los operadores sí. o del grupo que está en trabajo. Mira, una de las gracias que tiene el RCM es que el RCM se señala, pero no es tan, o sea, uno utiliza igual todo lo que es el historial de equipo, pero el RCM tiene esa gracia. ¿Por qué? Porque el RCM es un método y es un método que tiene la característica de ser participativo. Normalmente el RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad, es un método que requiere de la participación de varios actores y de los actores más importantes relacionados con lo que es la gestión de activos. Por un lado, ¿cierto? Están los proveedores de equipo. Normalmente cuando uno quiere formar un grupo y quiere mejorar todo lo que es la metodología o quiere desarrollar una estrategia de mantenimiento, lo que hace es invitar al proveedor de equipo. El grupo normalmente es liderado por una persona que conoce estas metodologías de RCM. Normalmente dentro de las industrias o cuando... A mí me tocó bastante participar en estas metodologías RCM en sus inicios, ya cuando se empezó a incorporar esta metodología acá en Chile. Y nosotros trabajábamos básicamente con... en ese tiempo existían dos metodologías. Una era la metodología de lo que se está mostrando acá en la presente slide, que la de John Mowbray, ¿cierto? Lo que es basado fundamentalmente en lo que es el RCM2, ¿ah? Y que era el mantenimiento basado en confiabilidad en una versión que la traía, ¿cierto? Básicamente un grupo que representaba a Mowbray y la metodología del RCM2, que era básicamente Hellman y Asociado, que era una empresa argentina. ¿Ya? Y por otro lado, estaba una de las empresas más conocidas y que se hace mucho referencia, digamos, en estas slides que yo les voy a presentar, que es Woodhouse. Woodhouse es una empresa inglesa, ¿ya? Y que fundamentalmente ellos trabajan mucho con lo relacionado con la ISO 31000. Y que en esta metodología y en la incorporación de esta metodología, a mí me tocó primero trabajar con Woodhouse en BHP Billington, y desarrollamos particularmente y aplicamos todo lo que es el RCM para lo que es las plantas las plantas de escondida. Y posteriormente a mí me correspondió y yo traje esta metodología de vuelta acá a Codelco, y particularmente partimos en División Andina y luego lo extendimos a todo lo que fue la corporación. Y ¿ya? Y como básicamente teníamos estos dos proveedores de esta metodología y de este proceso, nosotros inicialmente trabajamos con facilitadores que eran de Woodhouse o de Hellman Asociados, ¿ya? Ellos de alguna manera trajeron su metodología. En el caso de Woodhouse, ellos lo que aplican es el RCM Plus, el RCM Plus, ¿ya? Y que básicamente las metodologías son muy similares, ¿ya? Pero normalmente, ¿qué es lo que aportan estas empresas? Traen la metodología, ¿cierto? Con sus licencias, una serie de software, y posteriormente, dentro de lo que son la formación de estos grupos de trabajo, ellos hacen de facilitador, ¿ya? Por lo tanto, viene un facilitador
que es parte de estas empresas que se manejan y tienen y desarrollaron fundamentalmente estos temas. El caso de John Mowbray, representado por Hellman Asociado, y el caso de Woodhouse, que tenía y aún tiene, ¿cierto?, sus representantes acá en Chile. Entonces, dentro de estos equipos de trabajo aparece, ¿cierto?, el facilitador, aparece también, como les decía, un representante del proveedor de equipo o del proveedor del equipo principal, es decir, del equipo más, fundamentalmente del equipo más crítico, ¿ya?, que se le invita, y normalmente ellos están muy llanos a participar porque es una forma también que tienen de desarrollar todo lo relacionado con el marketing y su sistema de asistencia técnica a estos equipos, y también adquieren muchos conocimientos de las operaciones que se realizan en cada una de las faenas y los procesos industriales donde esto se desarrolla. Y viene también la participación, ¿cierto?, la participación de la gente de la empresa, de la empresa donde se está desarrollando el RCM. Y normalmente se recomienda que participe un ingeniero de procesos, un ingeniero de operaciones, un ingeniero también de mantenimiento, ¿ya? Se recomienda también que participe gente, un mantenedor que conozca y tenga alguna trayectoria, sobre todo en los equipos principales y en los equipos más críticos, y todo eso lo va orientando y facilitando, ¿cierto?, el facilitador, el representante de la empresa asesora en este caso, y yo les estoy contando dos experiencias particulares, porque posteriormente, una vez que nosotros nos manejamos con todo lo que era la metodología, y donde también contratamos cursos de facilitadores en ambas compañías, lo que se hace, ¿cierto?, es que el mantenimiento centrado en confiabilidad, el RCM, se realiza y se desarrolla internamente. Fue el caso de Codelco y también fue el mismo caso en BHP. Y que en el caso de Codelco, yo recuerdo que nosotros desarrollamos una metodología muy similar con cambios muy, muy pequeños, ¿ya? Pero la denominamos de manera distinta, porque de otra manera nosotros tenemos que pensar en que si utilizamos cualquiera de las otras metodologías, el RCM2 de Mowbray o utilizamos el RCM Plus de Woodhouse, nos íbamos a enfrentar a una situación donde íbamos a tener que pagar algún tipo de royalty, y que no son baratos, no son económicos. Por lo tanto, nosotros, en base al aprendizaje que tuvimos y a que formamos gente para lo que es la aplicación del RCM, lo que se hizo es que nosotros desarrollamos el MCC, que es prácticamente la traducción de mantenimiento centrado en confiabilidad. O sea, el MCC es mantenimiento centrado en confiabilidad, en la traducción del RCM. Y de esa forma nos liberamos de lo que fue el pago de royalty, ¿ya? Que, como les señalo, no es barato el que nosotros adaptemos o adoptemos alguna de estas metodologías. Y nosotros lo que hicimos, ¿cierto?, es que no adoptamos ninguna, sino que adaptamos lo mejor que aprendimos, ¿cierto?, de estas dos, y lo que aplicamos fue el mantenimiento centrado en confiabilidad, y que básicamente tiene la misma metodología, y en vez de tener el asesor externo, básicamente nosotros teníamos facilitadores internos a objeto de que ellos lideraran los procesos de RCM para los equipos secundarios o aquellos equipos que no fueron tan críticos. O sea, primero con estas empresas se desarrollaron y se diseñaron los planes de RCM para los equipos más críticos, y posteriormente seguimos con todos los otros equipos e instalaciones, y también a las instalaciones de los nuevos proyectos que nosotros fuimos incorporando, ¿ya? Entonces, participa en primer lugar un facilitador, que puede ser externo o interno,
En segundo lugar, ¿cierto?, la invitación a algún representante de los equipos, particularmente los equipos más críticos. En tercer lugar, ingenieros de mantenimiento, ingenieros de operaciones. En cuarto lugar aparece los operadores, ¿m? Y también los mantenedores. ¿M? Y finalmente aparecen los gente de abastecimiento. ¿M? Y podría en algunos casos eventuales, ¿cierto?, aparecer gente relacionada con la parte contable y financiera, ¿ya?, que es la que de alguna manera va haciendo también lo que son los análisis relacionados con costos de mantención, con costos de operaciones, y que en definitiva participa, ¿cierto?, en todo lo que es la presupuestación del mantenimiento y en la presupuestación de equipos. Pero tiene la característica, la gracia, ¿cierto?, de que en parte, la información y todo lo relacionado con probabilidades o frecuencias de fallas, ¿cierto?, está basado en la experiencia de la gente que participa, de estos grupos facilitadores, ¿ya? Entonces, de esa forma se estructuran estos grupos, Leonardo. No sé si te queda más claro. Sí, quedó más ¿Sí? claro, profe. Ujú. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, bueno, un libro guía es el que se muestra ahí, que es el mismo que está acá, ¿ya? El RCM, y que aquí inclusive este libro me lo regaló el mismo Elman y firmado por Mubra y todo, ¿ya? Entonces, y que nosotros acá en Chile, particularmente en Codelco, fue que iniciamos toda esta incorporación de esta metodología, ¿sí?, y que hoy en día prácticamente es la más utilizada. Señalarles que este libro, que es un libro guía para todo lo que es la parte de mantención, se encuentra a través de la web, pero yo lo que voy a hacer, voy a ver la forma cómo lo comparto con ustedes, porque yo lo tengo. Entonces, el que esté interesado, por último, mándeme un correo, un WhatsApp, y yo voy a ver la forma de subirlo a algún drive, de tal manera que ustedes lo tengan a disposición. Es un libro guía muy interesante que yo creo que los que se dediquen al tema mantenimiento o quieran adquirir conocimientos de mantenimiento les va a servir bastante. Entonces, el mantenimiento centrado en confiabilidad fundamentalmente es un mantenimiento que nace en la industria aérea, y así lo señalamos, ¿cierto? Inducido fundamentalmente por algunos modelos de avión, como fue la Boeing, como fue el DC-10 y el Lockheed 111. El mantenimiento centrado en confiabilidad, al igual que las otras metodologías, el RBM, el GRM, fundamentalmente empieza a tomar importancia en el paso número 3. En el paso número 3, cuando estamos hablando, ¿cierto?, de un proyecto del tipo Brownfield, que es el paso 4, si nosotros estamos hablando de que es un proyecto del tipo Greenfield, de acuerdo, ¿cierto?, al slide que ustedes están viendo en el modelo. Si ustedes se van, lo voy a tratar aquí donde estoy indicando con la flecha, aquí está este mismo, ¿cierto?, todo lo que es lo relacionado con la jerarquización de equipo y confiabilidad. En el caso de los proyectos del tipo Greenfield, vienen después de hacer lo que se llama el análisis del ciclo de vida, y donde en el análisis del ciclo de vida fundamentalmente yo busco determinar la confiabilidad operacional óptima durante el ciclo de vida del proyecto para un contexto global y un contexto operacional particular. El análisis del ciclo de vida debe ser modificado cada vez que nosotros nos encontramos, ¿cierto?, con alguna modificación de estos contextos, tanto el global como el operacional. Y en el caso de todas las empresas en general, basado en lo que ha ocurrido con la pandemia, en lo que ha ocurrido, ¿cierto?, también con el estallido social acá en Chile,
en lo que está ocurriendo y que va a ocurrir con el cambio institucional tremendo que se viene, el cambio modelo económico, evidentemente nosotros en las empresas, y es una de las razones por la, inclusive yo estoy en estos momentos en los Andes, que a mí me invitaron a un brainstorming, una lluvia de ideas, para ver básicamente todo lo que es frente a estos cambios de institucionalidad, frente a estos cambios que ha ocurrido desde el punto de vista de lo que es la pandemia, el estallido social y todo lo que ha venido posteriormente después en este último periodo, cómo abordar las distintas, tanto lo que es la estrategia empresa y después de lo que es la estrategia empresa para ver todo lo que son las prioridades del mantenimiento y cuál va a ser el estado del mantenimiento, viendo inclusive cuáles son los cambios tecnológicos y todo lo relacionado con lo que es la industria 4.0. O sea, hay muchos factores que convergen a efecto de hacer una parada distinta hoy día desde el punto de vista, bueno, cuál va a ser la estrategia de empresa, hacia dónde debieran orientarse, cuáles debieran ser los planes de producción, cuál debiera ser esta nueva producto de esta nueva normalidad que a nosotros acá en Chile se nos viene no solamente por la pandemia, sino que producto de esta nueva institucionalidad que probablemente, ¿cierto?, se va a hacer presente. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo debiéramos nosotros establecer los nuevos planes de producción? ¿Cuáles debieran ser los nuevos niveles de confiabilidad operacional o los niveles óptimos de confiabilidad operacional bajo los cuales se debiera trabajar a objeto de alcanzar también el nivel de integridad operacional que requieren las empresas en el futuro próximo? Entonces, nosotros estos procesos de ingeniería de mantenimiento como que son, como les señalaba, el GRM, el RBM y el RCM particularmente, se aplican en la etapa 3 en el modelo, en el caso de que hablemos de proyectos del tipo Brownfield, y posterior a lo que es el análisis del ciclo vida, en lo que es los proyectos del tipo Greenfield. ¿Entiende Miguel Pacheco lo que es un proyecto Brownfield y lo que es un proyecto Greenfield? La verdad no, profesor. Roberto Lagos, ¿tú podrías explicarle a Miguel qué es lo que es un proyecto Brownfield y qué es lo que es un proyecto Greenfield? Roberto. Brownfield parece que ya tenía las maquinarias, o sea, ya había hecho procesos, y Greenfield es nuevo, ¿no? El proyecto Brownfield normalmente son proyectos de ampliación, proyectos de reposición de maquinaria o de cambio de tecnología en un proceso que ya está operando, en un proceso que está funcionando. Normalmente las empresas, ¿cierto?, tienen planes de desarrollo, planes de crecimiento o producto de cambios tecnológicos deben desarrollar nuevos proyectos, ¿no? O por efecto, ¿cierto?, de las condiciones, de las nuevas exigencias ambientales, las empresas también deben incorporar nuevos procesos a objeto de poder mitigar la emisión de gases, de líquido o de algún residuo sólido del proceso en el cual la normativa exige, ¿cierto?, y se hace más exigente. Por lo tanto, yo incorporo nuevas operaciones, nuevos procesos a objeto de mejorar estas condiciones ambientales. Y un proyecto del tipo Greenfield es un proyecto que nace de cero. ¿Ya? Es un proyecto verde, un proyecto que, donde no hay en estos momentos no se está operando nada. Eso se denominan los proyectos Greenfield. Y los proyectos Brownfield se hacen sobre proyectos que están operando. Y evidentemente los proyectos Brownfield son bastante más complejos de desarrollar porque hay toda una interferencia frente a labores que ya están produciendo, que ya están operando. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se busca? Se busca que en estos proyectos del tipo Brownfield las menores interferencias posibles
de tal manera que podamos mantener, ¿cierto?, los procesos productivos funcionando. ¿Le queda más claro, Miguel, o no? Sí, profesor. Ok. Entonces, el método y los procesos, estos procesos de ingeniería de mantenimiento que hemos señalado, empiezan a tomar importancia en esta etapa 3 de un proyecto del tipo Brownfield, donde yo lo que hago, ¿cierto?, es identificar cuáles son los equipos y maquinarias más críticas dentro de un sistema productivo. Y si estoy hablando, ¿cierto?, de que estoy haciéndole el RCM a una maquinaria, básicamente lo que debo buscar, cuáles son los componentes. En el ejemplo del avión, ¿cierto?, aparece, digamos, y pareciera, hay que hacer los análisis en particular, de que en el caso del avión, uno de los equipos más críticos por la exposición a riesgo, ¿cierto?, y por las consecuencias que tiene una falla, pareciera que son las turbinas. Pero eso es una pareciera. Muchas veces, ¿cierto?, nosotros en esta selección de equipos críticos tenemos que hacerla considerando y evaluando aspectos relacionados con, con los factores, con los factores del HSEC, es decir, que una falla del equipo o de la maquinaria, en primer lugar, no vaya a afectar la seguridad de las personas, que la maquinaria o equipo no vaya a afectar la salud de las personas. Que esta maquinaria Motivación. ¿Perdón? ¿Alguien? ¿O solamente fue? ¿Alguien quiere decir algo, no? No. Bueno, como les señalaba, nosotros para hacer este análisis de criticidad de equipo tenemos que considerar aspectos relacionados con la accidentabilidad, la salud, el medio ambiente, la comunidad, pero también tenemos que considerar aspectos relacionados con la producción, aspectos relacionados con aspectos del tipo económico. Tenemos que muchas veces considerar aspectos relacionados con aspectos estratégicos que tienen que ver con el prestigio o que tienen que ver con los aspectos legales de la empresa. Tenemos que ver los aspectos económicos que están muy relacionados, ¿cierto?, con los aspectos del tipo productivo, ¿ya? Y eso a mí me permite identificar, bueno, cuál es el nivel de riesgo, cuál es la criticidad que tiene la empresa. Y es por eso que inclusive, no sé si lo recuerdan, pero yo les entregué en las últimas clases antes del certamen un tipo de matriz donde aparecen algunos factores y algunas consideraciones para calcular, en este caso, cuáles son las consecuencias que tiene el hecho que ocurra una falla en particular. ¿Ya? Entonces, el análisis de criticidad de los equipos lo que busca, ¿cierto?, es evaluar la probabilidad de la falla y busca también identificar cuál es la consecuencia de la falla. Y para yo determinar cuál es el nivel de riesgo de ese equipo o esa maquinaria, yo tengo que hacer el cálculo de la probabilidad o la frecuencia por la consecuencia o el impacto de esa falla, ¿ya? Y eso me va a permitir a mí tener los elementos cual y cuantitativos o cuantitativos para que yo determine el nivel de criticidad de ese equipo. Y al determinar ese nivel de criticidad de ese equipo, yo inicialmente, ¿cierto?, para la aplicación de la metodología, lo que debo hacer es que debo buscar a través de estos métodos o de estos métodos o estos procesos de mantención, de ingeniería de mantención, que son los que estamos analizando ahora, buscar de qué manera yo logro mitigar esa falla, logro mitigar las consecuencias de esa falla en el contexto operacional correspondiente, ¿ya? Y fundamentalmente en una etapa inicial yo me dedico a aquellos
aquellas maquinarias o equipos donde yo puedo tener consecuencias o voy a tener valores de riesgos que son críticos o inaceptables o que son catastróficos. Y inicialmente sobre ello es que yo actúo y trabajo a objeto de determinar el plan de mantenimiento o también estructurar lo que es la estrategia de mantención correspondiente. O sea, estos métodos, estos procesos son fundamentales para determinar los planes de mantención, como así también definir cuál es la estrategia de mantenimiento, pensando, ¿cierto?, que esta estrategia de mantenimiento está bajo los conceptos de lo que es la estrategia superior, es decir, yo siempre tengo que tener en cuenta que las prioridades de la empresa están por sobre el mantenimiento. Por lo tanto, yo lo que hago primero es determinar las prioridades de la empresa, ¿cierto? ¿Cuál es la estrategia de la empresa? Y esta estrategia y la estrategia del mantenimiento queda subyugada o queda bajo lo que es la estrategia global. Y los procesos que yo utilizo, ¿cierto?, son estos procesos, el RBM, el RCM, donde también el RBM, el RCM, el TPM, lo que considera, ¿cierto?, es la estrategia de la empresa y el contexto operacional global. ¿Ya? Y es así, ¿cierto?, que el RCM pasa a ser uno de los procesos más interesantes porque tiene, digamos, una de las características que yo les señalaba es que el RCM no requiere de tener, como en el caso, ¿cierto?, del RBM, no requiere de tener un sistema de información tan prolijo, ¿ya?, como el que requiere, ¿cierto?, el RBM para calcular lo que son las probabilidades estocásticas de falla. El RCM fundamentalmente, como les señalaba, se basa en la experiencia que genera este grupo de desarrollo del RCM, que ya vimos cómo se estructuraba y cómo se formaba y quiénes participaban de él. Otra característica que tiene, ¿cierto?, el hecho de que se trabaje en estos grupos es que se consigue una mayor identidad, la gente se siente más identificada con estos procesos y siente que estos procesos más como suyos, ¿ya? Y tercero, ¿cierto?, que está muy relacionado, ¿cierto?, no requiere muchas veces de un sistema de información. Yo podría generar un RCM, ¿cierto?, un grupo RCM y desarrollar planes y estrategias de mantenimiento basados fundamentalmente en la experiencia que tienen estos grupos que desarrollan esta metodología. ¿Preguntas hasta acá? No hay preguntas, continuamos. Entonces, el RCM es un proceso que se utiliza para determinar qué se debe hacer para asegurar que el activo continúe cumpliendo sus funciones en su contexto operacional. ¿Ya? Eso es lo que buscamos, ¿cierto? Y esa es una de las primeras cosas que uno busca con el RCM. ¿Y por qué busca que el activo continúe cumpliendo sus funciones en su contexto? Es porque el RCM, una de las cosas, más que dedicarse o más que preocupado de la falla, está preocupado de cuáles son las consecuencias que tiene una falla. Y yo lo que trato de evitar es tener las consecuencias que da lugar a una falla de esta. Recuerden que una falla puede tener consecuencias catastróficas, ya lo vimos, ¿cierto? Y el ejemplo que vimos, ¿cierto?, con la turbina ilustra, la turbina del avión que analizamos en la clase pasada, ilustra claramente cuáles son las consecuencias que yo puedo tener dado una falla generada inclusive por un elemento externo. Adicionalmente, ¿cierto?, como yo logro establecer planes de acción a objeto de que no fallen las funciones que a mí me permiten alcanzar los resultados que yo ando buscando con integridad operacional,
Esta metodología me permite para desarrollar esta estrategia de mantención que hemos conversado, estrategia de mantención que siempre depende, ¿cierto? Y está subyugada a lo que es la estrategia global. ¿Mm? Dentro de lo que es la historia del RCM, el RCM nace por allá por los años 60, inducido fundamentalmente por algunas fallas y situaciones ocurridas en algunos modelos de avión, como el Boeing 747, el DC-10, el Lockheed 1011, inducen tanto a las aerolíneas, inducen a las aerolíneas particularmente, a la conclusión de que las actuales filosofías de mantenimiento y la filosofía de mantenimiento que existía en esos tiempos era el mantenimiento del tipo preventivo. ¿Mm? Y de aquí de nuevo me voy con Miguel. Miguel, ¿usted diferencia el mantenimiento preventivo del predictivo? Sí, profesor. ¿Me podría señalar una diferencia? La principal. Bueno, en el preventivo nos preocupamos de encontrar como, de prevenir que ocurra ¿Cómo previenes, Miguel? buscando como lo que me pueda provocar la falla. ¿Y cómo haces la prevención? Con los síntomas que pueda generar Ese es el máquina. predictivo. Sí, Ese es el predictivo. ese sería el predictivo, sí. Sí, pues, pero yo te pregunto, y tú señalaste, ¿cierto? Y estabas hablando del preventivo. Ya. ¿Qué pues? Pusieron un mensaje. Un usómetro. Pero explícame eso, si eso quiero que... ¿Por qué? Porque me interesa que tú entiendas la diferencia entre preventivo y predictivo, y que para todos quede claro. Porque en el caso que estamos analizando, el uso hasta los años 60 en lo que era la aviación comercial y también en los otros tipos de aviación era el mantenimiento del tipo preventivo, era el uso del mantenimiento preventivo. Y ese mantenimiento preventivo es el que entró en cuestión. Y por eso que te pregunto, ¿conoces la diferencia entre el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo? Profesor, a lo mejor será porque esto del predictivo, como es la búsqueda como de las fallas con todas las nuevas tecnologías, ¿será que por eso como que se empezó a utilizar ahora hace no mucho? Pero tú me dijiste que entendías la diferencia entre el preventivo y el predictivo. ¿Cuál es, cómo se caracteriza el mantenimiento preventivo? El preventivo. Es cuando por ejemplo, en los vehículos se hace la mantención cada cierto kilometraje. O sea, ahí hay un usómetro, ¿cierto? ¿Qué tipo Claro. de otro usómetro se te ocurre a ti que pudiera existir? ¿Los aviones, usamos el kilometraje de los aviones? No creo que se use el kilometraje. Usted es el ingeniero. ¿Qué usarías tú, Miguel? ¿Horas de vuelo? Las horas de vuelo. En una correa transportadora. En una correa transportadora, tonelaje. El tonelaje. Tonelaje. En una fábrica de refrigeradores. ¿Cantidad? Las unidades producidas. Unidades producidas, sí. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces hay distintos tipos de usómetros. Y el mantenimiento preventivo lo que hace, ¿cierto?, es que utiliza usómetros.
Nicolás, ¿cuál es el problema que tiene el mantenimiento preventivo? Que no se aprovecha toda la vida útil del componente y es No más se costoso. uno de los problemas que tiene es que no se aprovecha la vida útil del componente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo determino, ¿cierto? Si estamos hablando de un avión, el cambio de turbina, ¿cierto? A las 50.000 horas de vuelo. ¿Mm? Pero yo no sé ni he evaluado el estado real de la turbina y cuánto más podría darme. ¿De acuerdo? Y coloco una turbina nueva o una turbina reparada. ¿Estamos de acuerdo, Nicolás? Sí, profe. Miguel, Sí, profesor. ¿sí? ¿Está de acuerdo en eso, no? Yo saco la turbina y coloco una turbina nueva o una turbina reacondicionada o overjoleada. ¿Mm? ¿Qué otro problema tiene el que yo coloque una turbina nueva o una turbina overjoleada? Miguel. Bueno, el ya dijo que era que no se le da como el uso como que corresponde a Sí, a la que se pidió, ¿sí? ese es uno de los problemas que existe. Ya. Pero tiene otro problema cuando yo pongo un componente overjoleado o un componente nuevo en un avión. Que es parte, ¿cierto?, de esta metodología del mantenimiento del tipo preventivo, colocar un componente nuevo o reparado, cíclico de reparación. ¿Cuál es el problema que tú le ves adicional a eso, Miguel? ¿Conoces el concepto de la curva de la bañera? Puede ser el tema de los costos que implica El tema de comprar los un costos está asociado a lo que nos señalaba Nicolás. Pero el tema de el tema de colocar un componente nuevo o de empezar, cuando uno hace los análisis de cómo operan las tasas de desgaste en los componentes, lo que uno utiliza, ¿cierto?, es lo que es la curva de la bañera, que también creo que la explicamos en una de las clases. ¿Mm? Y ese es uno de los problemas que tiene, ¿cierto? ¿Conocen, han escuchado hablar de la curva de la bañera, Nicolás? Sí, pero no me acuerdo bien cómo se aplicaba. Sé Roberto, que en los bordes es donde está el mayor desgaste, según el gráfico, pero no me acuerdo bien cómo se aplicaba. ahí está. Hágame el análisis ahí, Miguel. Bueno, inicialmente entonces se tiene como Vámonos una... Miguel, siempre el contexto. Aquí es lo que estamos hablando, turbina de avión. Turbina de Bueno, avión que nosotros cambiamos, ¿cierto? En el producto de que cumplió las 50.000 horas de vuelo, yo procedo, ¿cierto?, al cambio de turbina y de todos los componentes principales del avión. Particularmente hablemos de la turbina. Procedemos al ya, cambio de la turbina, ¿cierto? El cambio de una turbina que tiene las 50.000 horas por una turbina nueva o reparada o overjoleada. ¿Qué es lo que ya. ocurre? Según el gráfico que se observa es que en un principio existe una gran cantidad de fallos O falla. Hablemos o fallas. ahí dice fallos, pero eso está demasiado españolizado. Ah, ya. Claro, Fallas. sería como entonces en un principio gran cantidad de fallas, tal vez por la adaptación del repuesto a lo... Y esa tasa de falla tan alta, ¿cierto? Y que ocurren en un tiempo muy corto, si ustedes... ¿Es problema o no es problema? Obvio que es problema.
Es un problema porque adicionalmente, ¿cierto? Y ahí viene el otro elemento importante por el cual, ¿cierto? Se hicieron estos estudios del mantenimiento preventivo en la aviación comercial particularmente, es que de alguna manera el hecho que yo adelante o atrase o cambie, ¿cierto? El periodo o este usómetro, yo adelante, en vez de las 50.000 horas, yo lo hago a las 40.000, este cambio, no ayuda en nada a lo que es la confiabilidad y a la seguridad del sistema. ¿Por qué? Porque yo tengo dentro de lo que es este comportamiento de los activos, de los equipos, estas fallas iniciales. ¿A qué pueden deberse estas fallas iniciales, Miguel? Eso estoy pensando porque estamos como de cierta forma comparando un repuesto nuevo, usted me dice, con uno reparado. Entonces es como que el repuesto en sí no es como el problema. Es que cuando llegan estos reparados son básicamente overhauleados. Con el overhaul lo que yo hago es llevarlo a una condición prácticamente original, a una condición original de diseño. Ah, ok. Entonces es un producto de la misma calidad que uno nuevo prácticamente. Es lo mismo que uno nuevo. Ah, El overhaul es llevarlo a una condición de diseño original. Y esos son los componentes que se cambian. entonces lo único que se me ocurre de la gran cantidad de fallas iniciales es como la adaptación que tiene un repuesto al funcionamiento de la máquina, ¿o no? Como lo, como que el repuesto se adapta a los parámetros de operación de la máquina. Algo como así se me ocurre que Usted hayan. hizo diseño, ¿no? ¿Sí? ¿En qué se le ocurre desde el punto de vista del diseño de la turbina? Del diseño de la turbina. Que el diseño a lo mejor no La sea revo- el adecuado, o que la instalación tampoco sea la adecuada, que el operador a lo mejor no tenga el conocimiento adecuado. O sea, pueden ocurrir todas esas cosas, ¿cierto? Con un equipo nuevo. ¿Ya? Y puede ocurrir a lo mejor que los protocolos, los procedimientos o las operaciones en este equipo nuevo también sean las inadecuadas. Evidentemente, cuando yo, por ejemplo, tengo el Lockheed 1011, ya lo tengo operando una cantidad de tiempo y he hecho varios overhauls, yo todos esos problemas los voy superando cuando hago el mantenimiento. Pero si estamos hablando de que en los primeros vuelos y los primeros cambios, yo voy a estar sujeto a problemas relacionados con el diseño, problemas relacionados con las instalaciones, problemas relacionados con el operador, problemas relacionados con los protocolos de operación o de mantenimiento que me van a llevar a mí a fallos o a fallas que sean prematuras. Eso es lo que explica la curva de la bañera fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos analizar, ¿cierto?, esta historia del RCM y el por qué aparece el RCM, es porque estos modelos, ¿cierto?, inducen a las aerolíneas a la conclusión que la filosofía de mantenimiento, que era el mantenimiento del tipo preventivo, ¿quedó claro ya cuál es el mantenimiento preventivo, Miguel? Sí, profesor. Que el mantenimiento preventivo era insostenible. ¿Ya? Y es por eso, ¿cierto?, que dieron lugar a que la Autoridad Federal de Aviación, nosotros aquí en Chile tenemos la Dirección de Aeronáutica, que son quienes regulan, ¿cierto?, y fiscalizan todo lo relacionado con la industria de la aviación. Entonces, tanto la Autoridad Federal de Aviación y la industria de la aviación comercial formaron cada una de ellas un grupo, que son el Maintain Steering Group, para estudiar lo relacionado con el mantenimiento preventivo. Yo lo que hice, o lo que hicimos, ¿cierto?, con Miguel, que participó Nicolás, es que adelantamos un poco, ¿cierto?, cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron estos grupos. Y parte de las conclusiones es que las reparaciones mayores
en muchos casos tiene muy poco o ningún efecto en lo que es la confiabilidad o la seguridad de las naves. Roberto, ¿eso queda claro? Roberto Lagos. Sí, profesor. Queda claro, ¿cierto? Entonces, estos descubrimientos y otros formaron la base de lo conocido como posteriormente, y aquí ustedes si se meten a Google y bucean y buscan todo lo que es el Maintain Steering Group 1, el Maintain Steering Group 2 y luego el Maintain Steering Group 3, se van a dar cuenta y van a poder conocer mayores detalles sobre todos los estudios que se hicieron y que posteriormente el Maintain Steering Group 3 derivó en lo que conocemos hoy día como el mantenimiento centrado en confiabilidad. ¿Ya? Entonces, todos estos temas y estos problemas que fueron detectando en los modelos de avión que señalamos, dio lugar a que la Autoridad Federal de Aviación y la industria de la aviación comercial desarrollaran estos grupos directivos de análisis y posteriormente de lo que es el desarrollo del mantenimiento, y que en definitiva derivaron y dieron lugar a lo que es el mantenimiento centrado en confiabilidad. ¿Mm? Algunos análisis estadísticos, ¿cierto?, demostraron que en la mayoría de los casos que cuando cambiaban las fechas de las mantenciones mayores, es decir, en vez de hacerlo a las 50.000 horas, lo hacíamos a los 40.000, estos no tenían ningún efecto en lo que era la seguridad y la confiabilidad de las naves. ¿Por qué? Porque aparecían, ¿cierto?, estas fallas tempranas, estas fallas infantiles que hemos comentado y hemos señalado. Por otro lado, ¿cierto? Y creo que fue Roberto el que lo señaló, ¿cierto? Para aclarárselo a Miguel, los altos costos de mantención, para muy poco beneficio que tiene el mantenimiento del tipo preventivo. Y las mantenciones mayores, ¿ya? Lo que estábamos hablando, las reparaciones, estos overhaul, el volver a las condiciones originales, a los componentes, a los equipos, reintroduce lo que es la mortalidad infantil y pierde considerable vida útil y pierde considerablemente la vida útil del componente, que es otro de los aspectos que se analizaron y por el cual se determinó, ¿cierto?, que el mantenimiento preventivo no era el más adecuado. Aquí tenemos, ¿cierto?, lo que ya vimos recién, que los fallos la tasa de fallas iniciales, ¿ya? Es bastante grande al inicio, ¿cierto? Y tiene un tiempo, lo que sí dura un tiempo corto, para después entrar a lo que son las fallas normales, que las fallas normales básicamente no son fallas inherentes al equipo como en el caso de las fallas iniciales, que vimos que son provenientes del diseño, provenientes a lo mejor del uso de materiales, provenientes a lo mejor de las formas o provenientes de alguna falla del diseño inicial. En el caso de las fallas normales básicamente tienen relación con fallas que no son inherentes al equipo, sino que pueden ser alguna falla de operación, alguna falla del mantenimiento, alguna falla asociada básicamente a los procesos que se desarrollan se desarrollan en forma normal. Y que es lo que es, digamos, es la parte plana de la curva. Y posteriormente ocurre lo que ocurre normalmente también en los equipos es que aumenta aceleradamente posteriormente producto del desgaste las tasas de falla. Y existen muchas formas y modos de falla que nosotros vamos a ir analizando y estudiando que contribuyen debido, ¿cierto?, a este mayor desgaste que tienen los equipos, a que se aceleren en un corto plazo lo que son las tasas de falla. Y eso constituye, ¿cierto?, la curva de la bañera, y es el comportamiento que tienen una gran cantidad de equipos, ¿ya? Vamos a ver y equipos, fundamentalmente equipos del tipo mecánico o que están expuestos al desgaste. Vamos a ver que los equipos de las características eléctrica, electrónica, tienen otro comportamiento y un comportamiento bastante más aleatorio
que este comportamiento relacionado con lo que es la curva de la bañera. Entonces, aquí están las definiciones. En la curva de la bañera se pueden apreciar 3 etapas, las fallas iniciales, y que fundamentalmente se deben a lo que hablábamos, que podía ser un equipo de algún diseño del tipo defectuoso, alguna instalación incorrecta, errores de diseño del equipo, desconocimiento del equipo por parte de los operadores, o un desconocimiento, o pueden ser procedimientos inadecuados. Las fallas normales en esta etapa, con una tasa de errores menor y constante, las fallas no se producen debido a causas inherentes al equipo, sino que por causas aleatorias externas. Estas causas pueden ser accidentes fortuitos, mala operación, condiciones inadecuadas u otras. Y las fallas por desgaste, que es la última falla y final. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿No? Ya. La falla de desgaste, etapa característica por una tasa de errores rápidos creciente. La falla se produce por desgaste natural del equipo debido al transcurso del tiempo. Es una de las muchas formas que se han tipificado sobre los modos de falla de los equipos. Nosotros posteriormente vamos a ver distintos modos de falla. Hay algunas tablas relacionadas con fallas que pueden ser eléctricas, electrónicas, o de otro tipo. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Parece que no. Esta es, como les decía, es una de las muchas formas de falla, ¿cierto?, en que se han tipificado sobre los modos de falla de equipo, sistemas y dispositivos. Vamos a ver posteriormente, yo creo que en la próxima clase, algún listado de modos de fallas característicos, y donde vamos a encontrar que hay múltiples modos y las causas de falla inclusive son muchas más. Por lo tanto, nos vamos a dedicar y a ver eso con un poquito más de detalle. Ahora, para lo que es la aplicación del RCM, y esto es lo último porque ya estamos en la hora, nosotros nos preocupamos fundamentalmente para poder aplicarlo y desarrollarlo de 7 preguntas, y que son las que están presentes y que son con las que vamos a empezar la clase de la próxima semana. ¿Consultas? Si no las hay, nos estamos viendo el próximo viernes. Que tengan una buena semana. Cuídense. Hasta el viernes, profe. Hasta el viernes. Que esté bien. Chao, Ivo. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, que estés bien. Chao. Igual tú. Profe, la semana pasada me había olvidado. No sé si vio mi mensaje que le mandé por Sí, interno. lo vi. Lo que pasa, estoy con un problema para subir las clases, que no tengo las claves. Tengo que pedir la actualización de claves, que la voy a hacer No, ahora, y ahí no. voy a subir las clases. No, yo creo que yo no le pedí el tema de las clases, sino que la semana pasada me preguntó algo y yo no le contesté. Felipe Ojeda. Ah, sí, Felipe. Sí, y yo estaba. El tema es que se me cortó la luz de la casa. Ah, ya no, pero no Y te preocupes. sí, y escuché con Felipe Ojeda y le quise responder y ya no entró más la señal del No, celular. pero no te preocupes. Ya, profe, eso era. Listo, Que tenga buena ya, semana. chao. Chao, chao.